Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estoy muy contento de poder comenzar esta semana con los devocionales y poder transmitirles el mensaje de la palabra del Señor. Quiero que pudiéramos leer en este día el capítulo 6 del libro de Isaías y vamos a leer versículo 1 en adelante, algunos versículos, y luego estaremos orando al Señor. Muy bien. Dice de esta manera: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y al otro lado daban voces, diciendo: Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Queridos hermanos, quería transmitirles en este día, comienzo de semana, quería transmitirles la visión y la imagen que tenemos en el libro de Isaías, en el capítulo 6, de un acontecimiento tremendo que nosotros esperamos prontamente que suceda también con nuestras vidas. Miren, habían pasado 20 años, más o menos unos 20 años, de que el rey Uzías, el rey de Judá, había estado reinando por 52 años, ya que empezó demasiado pequeño, lo empezó más o menos a los 16 años, empezó a reinar este Uzías, que también en el libro de los reyes lo conocemos como el rey Azarías. Así que Azarías y Uzías son la misma persona. Reinó 52 años desde los 16 que estaba reinando sobre Judá y sobre la nación. Pero 20 años atrás del capítulo 6, este Uzías, que había hecho cosas tremendas, que era muy ayudado por Dios, una persona de una inteligencia, de una capacidad impresionante, pero de repente entra al templo, toma los braseros de incienso, toma brasas de ese altar que está mencionado aquí en el capítulo 6, y como un loco comienza a hacer un culto, revoleando los braseros donde ha colocado la brasa y ha colocado el incienso. Y esto trae inmediatamente un juicio de parte de Dios, y en la frente de Uzías aparece la lepra.
Y como la ley decía que la lepra no puede entrar en la casa de Dios, menos en el altar, los sacerdotes lo sacan urgentemente. Y este hombre en su rebeldía no pide perdón, no reconoce que ha errado delante de Dios. Antecedentes tenemos. El gran Nabucodonosor, rey pagano, cuando cayó en desgracia y estuvo casi transformado en una bestia salvaje, reconoció a Dios, su grandeza, su poder, y lo que él tenía era por Dios, no por él. Y Dios lo devolvió al trono. Así que ahora este otro no reconoce su maldad y vive leproso en una casa por casi 20 años, donde los príncipes le tiran la comida por debajo de la puerta, ya que la lepra es muy contagiosa. Así que así sucedieron 20 años, pero no fue solamente el hecho que cuento de Uzías, sino que también 20 años desde ese momento en el templo dejó de estar el Espíritu de Dios. La presencia de Dios se fue ofendida y no volvió más. Y saben que pasaron 20 años de cultos muertos, donde no había presencia de Dios. Quizás una palabra, quizás todo el ritual que se practicaba, pero no había presencia de Dios. Y saben que a los 20 años Uzías muere. A los 20 años de estar leproso muere. Ya tenía 68 años. Y toma el reino su hijo. Y en ese momento de la muerte del rey Uzías, en ese año, un primo de él, joven, llamado Isaías, va al templo para adorar, para intentar buscar a Dios en ese templo vacío, hueco, seco, que no sirve para nada. Y resulta que cuando él llega, eso ya nos cuenta el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando Isaías llega al templo, de repente está ahí intentando tener algún tipo de sentimiento, algo espiritual, y de repente dice que comienza todo a llenarse de seres angelicales que vuelan por todo el ambiente del templo. Dice, estando ese día en el templo, dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto, y las faldas del vestido de Dios entraban y llenaban el templo. Y entonces había, dice, serafines que tenían 6 alas, seis alas, 3 pares de alas, que volaban por todas partes y daban gritos diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra sea llena de tu gloria. Y en ese momento de humo, dice que el templo temblaba, las bisagras de los portones del templo se movían y parecía que iban a salir de su lugar. Y entonces este hombre llamado
Isaías dice: ay, Señor, soy muerto, porque viviendo en medio de un pueblo pecador, teniendo labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de la Gloria. Mas, sin embargo, también cuenta que uno de esos seres angelicales viene al mismo brasero que 20 años atrás Uzías había tomado brasas de una forma ilegal, que lo había colocado en el brasero, había puesto incienso para hacerse el sacerdote. Ahora un ser angelical llamado Serafín, con unas pinzas, toma una brasa y se la coloca sobre la boca de Isaías. Isaías siente que se le quema la boca, y también el ángel dice: hoy es purificada tu boca. Y entonces ahora, con el dolor que tiene Isaías más las emociones encontradas, descubre de repente, escuchen hermanos, que ese ser que está sentado en el trono le dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros para llevar el mensaje al pueblo de Dios, a Israel? Y allí ya comprometido, Isaías dice: heme aquí, Señor, yo iré, yo iré. Así que ese es el pasaje bíblico que quería contárselos y transmitírselos. Pero tenemos que venir también ahora a este tiempo actual y reconocer que muchas veces toda esta movida que hubo antes de la pandemia en el mundo evangélico, había cosas muy acertadas, pero había otras que se habían torcido y se habían distorsionado. Y de repente nos encontramos en un espectáculo casi de circo dentro de los templos, donde cualquier cosa vale con tal de atraer a la gente al templo. Y entonces encontramos desde los falsos predicadores, los falsos profetas, la falsa música, que era como haber metido la música del mundo dentro de la iglesia para atraer especialmente a la juventud, y muchas prácticas que no tienen nada que ver con el culto a Dios, que no tienen nada que ver con el diseño bíblico. Y entonces, en vez de que el Espíritu de Dios se mueva y haga cosas importantes, el Espíritu de Dios se resiente, se aleja, no actúa cuando la carne, cuando la voluntad humana entra a jugar. Y entonces hemos tenido hombrecitos ordenándole a Dios lo que tiene que hacer, diciéndole lo que deben hacer, siempre en la categoría de decisiones humanas y de caprichos humanos y de deseos humanos. Y por mucho tiempo se quitó la palabra «sea hecha tu voluntad», o «quién entrará al lugar santo, el limpio de manos, el de corazón puro». Todo eso quedó atrás. Y entonces, en medio de esa
ese jolgorio de emociones, de salto, de brincos, de tembladeras, de caer al piso, de ese desorden, se le atribuía al Espíritu Santo. Y lo que yo necesito hoy es sentir que Dios, el Dios verdadero, el Dios real, el Dios que existe, es el que esté con nosotros. Y entonces cuando Él está, algo va a suceder, algo sobrenatural. Vamos a sentir ese mover como un terremoto que sintió Elías. Vamos a ver humo que sale de todas partes. Vamos a ver que los ángeles de Dios cantan y gritan otra vez, Santo, Santo. 3 veces santo es nuestro Dios. Y entonces nos encontraremos como Isaías, reconociendo que no somos dignos de estar en su presencia. Y cuando reconozcamos eso, el Señor va a purificar nuestras vidas. Y entonces podremos decirle en el momento del llamado de Dios, heme aquí, yo iré, Señor. Y entonces volveremos a sentir, como hemos leído en esta mañana, que el Espíritu de Dios quiere llenar todo lugar. Que el Espíritu de Dios quiere llenar como el agua cubre la mar, o como el Espíritu quiere cubrir la tierra. Vamos a sentir de verdad su presencia. Hermanos, el ruido, el grito, las emociones desatadas no son Espíritu Santo. Como nunca antes hemos escuchado mencionar al Espíritu Santo. A veces yo por ahí cuando encuentro en el Face a los falsos profetas hablando, Dios ha dicho, el Espíritu me ha dicho, y ahora yo les transmito y yo les digo. No existe. Cuando realmente se manifieste el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, tendremos que inclinar las cabezas como esos seres angelicales que tenían 3 pares de alas y que no se animaban a presentarse con sus sandalias delante de Dios, sino con un par de alas se tapaban los pies. No alzaban la cabeza para mirar desafiante a Dios y decirle algo, se tapaban con otro par de alas la cara y con las otras volaban anunciando la santidad de Dios. Viene un tiempo nuevo para la iglesia, viene un tiempo nuevo para tu vida, viene un tiempo nuevo para el pueblo del Señor, donde Él comenzará a hacer cosas importantísimas. Y el espíritu de Usías, el espíritu leproso de Usías, de orgullo, de soberbia, de querer manejar a Dios, va a desaparecer. Y podremos otra vez repetir las palabras de Isaías 6, en el año que murió Usías, vi yo al Señor sentado en el trono. Así que hermanos, el Señor les bendiga y que hoy puedan buscar de verdad a ese Dios que quiere habitar en el corazón del humilde y quiere hacer algo importante con todos nosotros. Oramos al Señor. Padre, yo te doy gracias por comenzar este día y queremos creer, Señor, que se acabará ese tiempo donde no se sentía tu presencia, donde no se sentía tu espíritu, y tú comenzarás lentamente a llenar el corazón, la mente, a llenar los templos de tu verdadero espíritu. Y volverás
a tomar tu lugar, Señor, que es estar sentado en el trono de alta majestad. Volverás otra vez a ser tú el que preguntes, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y volverás a ser tú, Señor, el que sea reconocido muchas veces con esta expresión, Santo, Santo, Santo eres tú. Y nosotros, Señor, como un Isaías moderno, caeremos al piso de rodilla y diremos, Señor, siendo tan pequeño y siendo hombre inmundo de labios, sin embargo, nos has dado la oportunidad de ver y de sentir tu presencia. Abraza a tus hijos en este día, en medio de esta hora de locura, de miedos, de incredulidad. Abraza a tus hijos y que puedan sentir una vez más que todavía hay planes y que todavía tú estás por hacer una obra extraña, pero maravillosa para la última hora de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, encomendamos esta semana. Si hay enfermos, si hay necesidades económicas, si hay problemas de familia, todo lo ponemos en tu altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga y mañana estaremos otra vez para mirar y contemplar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.